Gracias. Bueno, muy acorde a diciembre vamos a hablar de alimentación, ¿cierto? Entonces, muy oportuno para la época. La idea aquí es hablar un poquito de eso que todo el mundo habla y que finalmente no sabe uno hasta qué punto y las bases científicas que tiene este tema. Entonces, finalmente la nutrición, ¿qué es la nutrición? Es un equilibrio. Y lo vemos muy fácil, pero aquí vamos a empezar a mirar que cuando tenemos esta información, pues no es tan fácil decir que nutrición solamente se trata de gastar y meter un poquito de calorías, sino que es hacer unos buenos enfoques a nivel nutricional que nos permitan tener una salud cardiovascular adecuada. Entonces encontramos varias dificultades en la nutrición, donde encontramos un sobrepeso cuando hay un desbalance llevado hacia el exceso, y cuando encontramos delgadez cuando tenemos déficits nutricionales importantes. Bueno, entonces hablamos de exceso cuando hay obesidad o sobrepeso, y esto es una pandemia en el mundo, ¿cierto? No podemos hablar que la obesidad es simplemente una situación, sino que es una enfermedad, y que esta enfermedad es tratada a nivel mundial sin mucho éxito. Bueno, en Colombia podemos decir que el 56% de la población tiene algún problema de obesidad o sobrepeso. Eso es muy grande, decir que la mitad de nosotros tenemos problemas de sobrepeso o obesidad, ¿cierto? Y en los niños la situación no mejora, ¿cierto? Tenemos unos niños con sobrepeso o obesidad. Miren que 2 de cada 10 niños tienen problemas de sobrepeso o obesidad. Cuando uno ve en un parque, pues está en un colegio, miramos que muchos de nuestros niños tienen sobrepeso o obesidad. Cuando hablamos de déficit, ¿cierto? Cuando tenemos unos ingresos menores a los que necesitamos, entonces hablamos de desnutrición, y aquí empezamos a mirar que tenemos desnutriciones diferentes, ¿cierto? Desnutrición no es solamente un concepto, desnutrición tiene que estar relacionada con lo que está pasando con ese paciente. Entonces encontramos el concepto de desnutrición a nivel como general, donde hablamos de un déficit de nutrientes a través de comida, ¿cierto? Que el paciente no come lo adecuado. Encontramos el concepto de desnutrición a nivel de salud pública, y este concepto tiene que ver más con guerras, con problemas políticos, y encontramos que es el relacionado con la enfermedad. Este concepto está relacionado más con inflamación, y es donde vemos nuestros pacientes realmente, ¿cierto? Donde encontramos que nuestros pacientes tienen dificultades a nivel del déficit, pero también tienen dificultades porque están inflamados, porque tienen una enfermedad que finalmente está afectando su calidad de vida y su recuperación. El índice de masa corporal para nosotros es una herramienta, y entonces es la que tenemos en la historia clínica, donde miramos que el paciente tiene un índice de masa corporal, un peso para su talla, y ahí nos quedamos, ¿cierto? Entonces este paciente tiene déficit, está en sobrepeso, está en obesidad o está normal. Y es aquí cuando miramos a Mr. Universo, ¿cierto? En ese tiempo, donde pesaba 113 kilos, donde medía 1,88 y donde tenía un índice de masa corporal de 31,9. Entonces, cuando miramos esto, ese 31,9, acuérdense lo que les acabo de presentar, entonces, ¿dónde estaba ubicado este Mr. Universo? En obesidad grado 1, ¿cierto? Por un índice de masa corporal. Pero lo que tenemos que empezar a mirar aquí es ese índice de masa corporal a expensas de qué está, ¿cierto? Entonces, podemos decir que Arnold Schwarzenegger estaba obeso. Obesidad grado 1. Por una clasificación, sí, ¿cierto? Por una clasificación que tenemos de índice de masa corporal, pero realmente es a expensas de músculo lo que tenemos de peso. Entonces, no podemos clasificar a un paciente con un índice de masa corporal de 31 con obesidad grado 1 porque tiene a expensas, su peso está a expensas de la masa muscular magra. Entonces, aquí empezamos a mirar los panoramas del peso. Están las gordibuenas, ¿cierto?
tenemos los pacientes que no tenemos, que uno los ve y uno dice está desnutrido, ¿cierto? Que está caquético, que tiene una disminución de su masa muscular. Están los pacientes que no vemos, no sabemos cómo están. Entonces realmente el índice de masa corporal nos da un dato para clasificar en una historia clínica, pero realmente no es la clasificación adecuada de estos pacientes y por eso tenemos que mirar más allá de ese peso que hay. El peso nos da un pedacito, pero no nos da absolutamente nada más y tenemos que ahondar en estas clasificaciones. Estas herramientas entonces nos sirven para identificar que ese paciente tiene riesgo o no tiene riesgo y nosotros dentro del quehacer hacemos tamizajes nutricionales o screening donde miramos esos riesgos relacionados también con consumo, con hábitos, con enfermedades y tenemos ayudas diagnósticas para poder identificar esa composición corporal a expensas de qué está, ¿cierto? Entonces tenemos ayudas que nos indican cómo va a estar ese estado nutricional y que nos permiten movernos para poder hacer intervenciones nutricionales y evaluaciones. Este es un criterio que les quise traer para que lo conocieran a nivel mundial, ya tiene mucha fuerza, son los criterios GLIM. Estos criterios GLIM nos están permitiendo identificar a esos pacientes en riesgo a nivel hospitalario, donde se evalúan criterios genotípicos y fenotípicos y donde nos podemos guiar para poder identificar desnutrición en los pacientes. Nosotros dentro de la institución utilizamos un método de tamizaje que es muy fácil, no sé si lo han escuchado, las enfermeras hacen la tamización que se llama Ferguson y esto consiste en 2 preguntas para poder identificar ese riesgo y poder saber si ese paciente necesita una intervención nutricional especializada. Entonces la enfermedad cardiovascular es la principal muerte de causa en el mundo y aquí entonces les quise traer como mirar que la enfermedad cardiovascular la tenemos que mirar desde muchas perspectivas porque tiene unos factores de riesgo que ustedes conocen, que obviamente todo el mundo habla, pero también tenemos que mirar que tienen que ver con unos factores nutricionales que están relacionados con la ingesta de nutrientes. Entonces aquí empieza a jugar un papel muy importante la vitamina B12, el ácido fólico, los nutrientes que está consumiendo ese paciente para poder identificar si tiene riesgo nutricional. Entonces miren que el 80% de las enfermedades cardiovasculares corresponden a estilos de vida. Entonces aquí les traje las dietas, entonces dietas que escuchamos todos los días, la keto, la de los puntos, la de la NASA, la del grupo sanguíneo, la del atún, la de la piña, la de absolutamente todas las dietas que encontramos, aquí faltan muchísimas, ¿cierto? Y que todo el mundo ha popularizado, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde tenemos que mirar qué significa la palabra dieta. Dieta significa en griego modo de vida. Dieta no es una restricción, dieta es un plan de alimentación que nosotros llevamos desde el primer día que estamos vivos hasta el último. Entonces no lo veamos como la restricción, porque las nutricionistas a veces nos hemos encargado de ser las que dicen no, 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 pero realmente al paciente no le enseñamos qué es lo que debe comer y qué es lo que debe tener en cuenta para su estilo de vida o modo de vida. Entonces hay dietas que son fadistas es que no sirven para nada, no tienen ninguna indicación, pero hay dietas terapéuticas que nosotros las debemos utilizar para poder tener resultados en esos pacientes. Las dietas terapéuticas generalmente tienen un inicio y un final. Uno no se puede quedar en una dieta terapéutica por toda su vida, a no ser de que el paciente tenga una enfermedad que requiera ese tipo de alimentación para toda su vida. Entonces aquí no solamente dieta habla de comida, sino que hablamos de estilos de vida, de ejercicio, de manejo del estrés, del sueño y nos olvidamos que el paciente obeso si no duerme no va a tener su metabolismo controlado y va a tener un problema para bajar de dieta. Entonces, ¿por cuánto tiempo necesitamos hacer la dieta? ¿Cuál es el objetivo de hacer esa dieta? ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces, cuando encontramos estas dietas que a veces las utilizamos o a veces tenemos pacientes con este tipo de dietas, tenemos que preguntarnos a ese paciente si va a tener deficiencias o no y si su resultado va a ser mejor que las consecuencias que va a tener. Para la enfermedad cardiovascular, entonces hay diferentes dietas. A nivel mundial se han estudiado muchas y encontramos la dieta DASH como una de las dietas más importantes en enfermedad cardiovascular. Y esta dieta se utiliza para disminuir la presión arterial en los pacientes. Es una dieta que da muy buenos resultados, pero que requiere el compromiso del paciente. Tienen ingestas altas de potasio, de calcio, de magnesio y ingestas bajas de sodio con alta cantidad de grasa poliinsaturada y monoinsaturada.
Estas dietas hacen que se disminuya la presión de los pacientes, pero también hacen que se disminuya el peso a través de las modificaciones dietarias que hacemos en los pacientes. Es una dieta con muy buenos resultados, pero finalmente no es una dieta de un mes ni de 2 meses, es una dieta que necesitamos manejar por mucho más tiempo y que el paciente cambie sus hábitos de vida. La dieta mediterránea, que en este momento tiene mucho auge y que tiene muchos estudios a favor, hace que nosotros tengamos más contenido de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados, altas cantidades de fibra a través de los vegetales, las frutas, y también tiene importante contenido de aceite de oliva. Esta dieta también tiene contenidos importantes a nivel europeo, sobre todo de vino, pero la idea no es que el paciente le digamos que se va a ir a consumir su vino, sino que tiene unas indicaciones muy claras, y yo considero que la dieta mediterránea, nosotros no podemos tener un patrón de dieta mediterránea en Colombia, ¿cierto? No tenemos la posibilidad de tener los productos disponibles, no tenemos la cultura para poder hacerlo, y aún al paciente le dice que tiene permiso de consumirse el vino y el vino se lo toma los viernes la botella completa, ¿cierto? Acumula las 5 copas que tenía que tomarse al día. Entonces hay que tener como un poquito de tacto para poder hacer este tipo de recomendación. Tiene grandes estudios que lo avalan como para protección de enfermedad cardiovascular. Casi todos los estudios hablan del 30% de disminución de enfermedad cardiovascular en los pacientes que tienen dieta mediterránea, pero en Colombia va a ser muy difícil realizarla. Nosotros lo que podemos hacer es que se pueden tomar parámetros de la dieta mediterránea y adaptarlos a nuestra población, ¿cierto? Y es importante hacer las recomendaciones basados en lo que tenemos. Entonces también tenemos un paciente que nos come salmón todos los días, y ustedes saben que los pescados, sobre todo los que tenemos nosotros disponibles, están contaminados con mercurio y con otros metales pesados. Entonces ese paciente finalmente termina con una intoxicación de metales pesados que no sabemos de dónde fue, y es que todos los días el paciente comía pescados de aguas profundas porque era muy saludable. Entonces, en este ensayo encontraron, se hizo estudio de más de 7.500 pacientes y suplementaron esos pacientes que tenían dieta mediterránea de base con enfermedad cardiovascular con aceite de oliva, un grupo con frutos secos, otro grupo, y otro grupo con solamente dieta baja en grasa. Se encontraron beneficios en la dieta mediterránea, independientemente si tuviera sido aceite de pescado o si tuviera frutos secos como suplementación. La dieta vegetariana, hay muchas dietas vegetarianas, no todo el mundo las hace adecuadamente. Tenemos vegetarianos estrictos, tenemos veganos, tenemos flexi-vegetarianos, lacto-vegetarianos. Ahora hay muchas variaciones de la dieta vegetariana porque obviamente las personas han tratado de mejorar su calidad de alimentación. Entonces eliminan algunos productos de origen animal. En estas reducciones de origen animal, de productos de origen animal, se han encontrado estudios, pero los estudios no identifican qué tipo de restricción está haciendo el paciente. Entonces ahí pueden haber flexi, ovo, vegetarianos estrictos, entonces hace difícil la interpretación de estos estudios. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud ha sacado alertas relacionadas con el consumo de carnes rojas, pero en cantidades. Entonces, cuando salió la alerta de la Organización Mundial de la Salud donde decía que la carne de res estaba relacionada con cáncer de estómago y cáncer gastrointestinal, pues las personas llegaron y se volcaron a otro tipo de alimentaciones. Y hay que tener cuidado porque la Organización Mundial de la Salud lo que decía es que no podemos consumir más de 500 gramos de carnes rojas a la semana. Entonces miren que si hablamos de eso, estamos hablando que necesitaríamos comer casi todos los días carne roja para excedernos de la cantidad que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estas dietas también se han evaluado en enfermedad cardiovascular y se han encontrado impactos positivos en la enfermedad cardiovascular en general. Entonces, cuando pasamos a mirar qué son las dietas de cardioprotección, hacia qué están dirigidas, encontramos que realmente enfatizan en las frutas, en las verduras, en la fibra, en el consumo de alimentos de origen animal y vegetal, pero de buena calidad, ¿cierto? Esto está amarrado a los ácidos grasos de buena calidad, que son los poliinsaturados y monoinsaturados, y a la disminución de ácidos grasos saturados, que finalmente llevan a que nosotros comamos
más vegetales, más frutas, más alimentos de origen natural y que finalmente disminuyamos los alimentos de origen ultraprocesados, ¿cierto? De los que están tocados por la industria alimentaria. Obviamente la actividad física, el ejercicio, no fumar, el manejo del estrés hacen parte de una dieta, porque acuérdense que dieta significa un modo de vida. Quería hacer énfasis en qué son esos macronutrientes de los que hablamos y de los que decimos hay que bajarle, hay que subirle, porque el paciente finalmente se va loco y no sabe qué es lo que tiene que hacer en la vida real. Entonces, en los últimos años ha habido un gran interés en la enfermedad cardiovascular. Se han encontrado asociaciones más fuertes entre el consumo alto de carbohidratos, sobre todo con alto índice glicémico, que con las mismas grasas saturadas, porque las mismas grasas saturadas en la cantidad en que son recomendables nos aportan ácido mirístico y láurico, que hacen protección cardiovascular y algunos estudios lo han demostrado. Y la asociación entre las bebidas azucaradas, que ahora tienen mucho auge por toda la legalización, el tema legal que tienen los etiquetados nutricionales y los impuestos que hay a las bebidas, y se ha encontrado que de 1 a 2 porciones de bebidas azucaradas al día ya aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces el paciente nos llega diciendo que se toma unos tinticos, pero que le echa media cucharadita de azúcar, pero se toma 10 tinticos al día, ¿cierto? Entonces ahí es donde va sumando este riesgo cardiovascular a través del azúcar o los carbohidratos simples. Entonces encontramos que los carbohidratos pueden ir del 45 al 55% del valor calórico total, o sea, de las dietas, de las calorías que yo necesito, yo puedo tener esta cantidad de carbohidratos. Inclusive se pueden tener menos de 50 en síndrome metabólico en pacientes que ya tienen riesgo de obesidad. Y este 10% es de carbohidratos simples. Estos carbohidratos simples los llenamos fácilmente dentro de la alimentación, o sea, no hay que decirle al paciente que tiene que tomar una cucharada de azúcar para poder llenar la cantidad de carbohidratos simples que necesitan. Entonces, cuando miramos qué cantidad tienen los paqueticos y las cositas que nos comemos diariamente, entonces lo que tenemos que mirar es que ese paquetico o eso que nos estamos comiendo debe tener un porcentaje muy bajo de carbohidratos para podérnoslo comer o para poder elegirlo dentro de nuestro patrón de alimentación diario. La fructosa ha tenido mucho auge ahora, habla todo el mundo de fructosa, de lo malo que es la fructosa, pero tenemos que mirar en cuenta las cantidades de la fructosa, porque la fructosa también está en las frutas. Entonces es quitarle la fruta a los pacientes porque la fructosa es súper mala y nos aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Mayor a 50 gramos de fructosa es cuando hablamos de riesgo cardiovascular, y esos 50 gramos de fructosa se llenan cuando consumimos muchos jugos, cuando consumimos muchos ultraprocesados. No sé si ustedes han fijado cuando uno va a comprar un cereal que en su propaganda o en su caja dice que es súper saludable, entonces, o una barrita de cereal y dice que es súper saludable, entonces ¿cuánta cantidad de jarabe de maíz alto en fructosa contienen estos productos? Grandes cantidades, y es ahí donde se aumenta la cantidad que necesitamos de fructosa y tenemos estas dificultades. Entonces la fructosa sí aumenta los triglicéridos, la fructosa sí aumenta el hígado graso, hace enfermedad cardiovascular, pero tiene que estar relacionada con la cantidad de fructosa que consumimos. El azúcar es un enemigo escondido. La industria alimentaria nos ha hecho creer que no tenemos productos con azúcar, pero hay que mirar los ingredientes de los productos que consumimos. Entonces, cuando el paciente diabético o el paciente con obesidad nos dice que no está consumiendo azúcar, pero posiblemente sí está consumiendo el enemigo escondido en todos los paqueticos, porque aquí les traje solamente unos nombres, pero tiene más de 50 nombres en la literatura el azúcar. Entonces, esconden el nombre a través de un nombre raro que el paciente no va a saber qué es, a veces ni nosotros sabemos qué es, y el paciente consume azúcar. Las grasas entonces empezaron a tener un protagonismo importante en la enfermedad cardiovascular, cuando ya se empezó a hablar de que las grasas no era importante que no consumiéramos grasas, porque hace 10 años, acuérdense que las publicaciones cambiaron y nos dijeron, estaban equivocados, la enfermedad cardiovascular no está relacionada tanto con el consumo de grasas, sino con la calidad de las grasas y con los carbohidratos que estamos consumiendo. Entonces aquí empezamos a mirar que, miren, 1961 la Asociación Americana del Corazón nos empezó a hablar de la grasa saturada, nos empezó a hablar del colesterol como riesgo cardiovascular, y en este estudio se reevaluó
el papel de esas grasas como riesgo cardiovascular y se hizo énfasis en la calidad de la alimentación y en los carbohidratos que estábamos consumiendo. Entonces, las grasas necesitamos del 25 al 35% y aquí nosotros empezamos a jugar un papel muy importante en la calidad de la grasa que estamos consumiendo. Los ácidos grasos pueden estar presentes en nuestra alimentación, son adecuados, pero en una porción menor al 7%. Hay pacientes que se van hasta el 10% y empiezan a jugar un papel muy importante los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados para evitar la peroxidación lipídica, para evitar el riesgo de enfermedad cardiovascular, para poder hacer que nuestras grasas sean saludables. Pero ustedes dirán, entonces, ¿dónde está eso? ¿Cierto? ¿Dónde está la grasa saturada? ¿Dónde están los poliinsaturados? ¿Dónde están los monoinsaturados? En general, y a los pacientes les enseñamos que la grasa saturada está en muchos alimentos industrializados, ¿cierto? En todo lo que es la panadería van a encontrar grasa saturada, todo lo que es aceites vegetales, sobre todo mezclas de aceites vegetales, los que son más económicos en el mercado, son grasas que son mezcladas y hacen que tengan grasas saturadas en mayor cantidad en las frituras, porque cada que sometemos una grasa a cocción, pues a calor, vamos a saturar la grasa y encontramos las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas en las grasas de buena calidad, que son las grasas de buena calidad, el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, y el aceite de oliva aquí tiene un papel muy importante en la enfermedad cardiovascular y es el aceite que debemos recomendar a nuestros pacientes. El paciente nos dice el aceite de oliva es muy caro, nosotros también lo decimos, ¿cierto? No puedo comprar aceite de oliva porque es más caro, pero lo que pasa es que utilizamos grandes cantidades de esos aceites y hacen que se vuelvan obviamente más costosos. El aceite de oliva se puede utilizar absolutamente para todos los alimentos, tiene un buen punto de humo. El punto de humo es la capacidad que tiene ese aceite de someterse a cocción, porque las redes sociales nos han dicho que el aceite de oliva no se puede utilizar sino en crudo, y no es verdad. El aceite de oliva se puede utilizar para hacer cocciones que no requieran muchas temperaturas. Por ejemplo, unas papas fritas no se pueden hacer en aceite de oliva porque ya el punto de humo supera para poder que la papa quede cocinada por dentro, ¿cierto? Pero generalmente todos los un sofrito, un pollo, ¿cierto? Un alimento que tenga que sofreírse o estar en un sartén se puede realizar con aceite de oliva. El arroz y todo lo que nosotros queramos hacer se puede usar aceite de oliva. Lo que no debemos hacer es reutilizar los aceites. Los aceites se deben utilizar una sola vez y desecharse, pues como nos han recomendado desecharse para no contaminar el ambiente, para no saturar esos aceites. Entonces, aquí cubrimos los poliinsaturados y monoinsaturados a través de aceite de oliva, a través de frutos secos y a través de aguacate, y hay algunos productos que pueden contener más grasa saturada combinada con aceite, con poliinsaturado o monoinsaturada, porque recuerden que un alimento no es fuente de un solo nutriente, sino que hay combinaciones, pero sí tenemos que mirar que tenga más cantidades de poliinsaturados y monoinsaturados. Con relación a los omega 3 y omega 6, aquí es muy importante, nuestra dieta occidental está relacionada, esta relación que debe ser 3:1, 2.51, algunos autores lo recomiendan, o sea 2.5 de aceite de omega 3, de omega 6 y 1 de omega 3. Nuestra dieta occidental está más o menos en 25:1. Miren cómo estamos de lejos de tener una dieta mediterránea donde ellos sí se acercan a esta relación y nosotros estamos 25:1. O sea, consumimos mucho mucho omega 6 y no consumimos omega 3. Los omega 3 están en los productos de mar, ¿cierto? En los pescados de aguas profundas y pescados que nosotros no consumimos de manera habitual en Colombia y que ni siquiera los tenemos disponibles. Entonces no tenemos arenque, no tenemos caballa y esos productos pues sí los tiene la dieta mediterránea y son los que tienen más omega 3. Nosotros tenemos atún, pero no el atún enlatado, sino el atún en filete, porque el atún enlatado es un ultraprocesado, tienes grandes cantidades de sodio por ser una conserva, y tenemos el salmón, ¿cierto? Salmón, atún, y tenemos la trucha. ¿Qué pasa con los pescados, los otros pescados?
Por ejemplo, una tilapia tiene omega 3, pero si vamos a hacer el equivalente a un pedazo de 100 gramos de salmón, tendríamos que consumir 5 porciones de tilapia. Entonces no es que no tenga omega 3, sino que tiene muy poquita cantidad. El colesterol, ¿cierto? Entonces aquí el colesterol también juega un papel importante y le quitamos al paciente el huevo, la generalidad es que le quitamos el huevo, y el huevo no es el responsable de la enfermedad cardiovascular ni que el paciente tenga colesterol elevado, es más responsable la panadería, el producto industrializado que está consumiendo, la mantequilla con la que está haciendo el huevo, ¿cierto? Entonces es tratar de hacer una recomendación acorde a ese paciente y no hacer una restricción severa de algunos alimentos que van a ser benéficos para el paciente. Los ácidos grasos trans, que ustedes cuando compran un paquetico ven algo, siempre dice libre de ácidos grasos trans, entonces encontramos una avena libre de ácidos grasos trans, pues claro, es que la avena no tiene grasa, ¿cierto? Entonces no va a tener ácidos grasos trans, porque los ácidos grasos trans se forman cuando una grasa es sometida a un proceso industrial para que pueda quedar en una barrita que compramos después para hacer la torta. Entonces esas barritas generalmente tienen ácidos grasos trans y son margarinas. Una cosa es la margarina y otra cosa es la mantequilla. Entonces lo que encontramos es que el paciente consume muchas margarinas. Las margarinas son de origen vegetal y generalmente tienen altas cantidades de colesterol, grasa saturada y ácidos grasos trans. Entonces los omega 3, que ya hablé un poquito de ellos, la suplementación con omega 3 está claramente identificada que tiene un proceso benéfico en el paciente. El problema es que los estudios no nos han dicho qué cantidad le debemos dar al paciente, entonces encontramos suplementaciones desde 400 miligramos hasta 4 gramos día y no hemos identificado qué cantidad necesita el paciente para hacer protección cardiovascular y para hacer disminución de estos eventos. Entonces esta suplementación con omega ha sido debatida, es porque no tenemos la dosis recomendada adecuada y que generalmente recomendamos 1 gramo, 2 gramos, pero las pastillitas que compramos generalmente tienen muy poquita cantidad y son no de un buen origen. Entonces cuando hacemos una recomendación de comprar un omega, generalmente a veces la gente lo compra omega 3, omega 6, acuérdense lo que ya hablamos de la relación, entonces finalmente ese paciente no está teniendo una buena relación de sus omegas y no está teniendo la protección cardiovascular que necesitamos. Entonces la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana del Corazón nos recomiendan 2 porciones de pescado a la semana y 2 porciones de pescado que sea de origen graso, de aguas profundas, para poder que tenga omega 3. La fibra es muy importante en la enfermedad cardiovascular y la fibra la encontramos en muchos alimentos, en los vegetales, ¿cierto? En las frutas, en algunos alimentos que tienen adición de fibra, pero lo más importante aquí conocer es que sabemos que la fibra tiene un efecto muy importante en enfermedad cardiovascular, pero ese efecto realmente está relacionado con la viscosidad a nivel intestinal que crea la fibra, para poder que no se absorban realmente muchos alimentos que contienen grasa. Esa fibra hay soluble e insoluble y realmente la que tiene efecto cardiovascular es la soluble. Se ha demostrado una reducción del 3 al 10% en el LDL cuando consumen la cantidad adecuada de fibra. La cantidad adecuada de fibra es 25 gramos al día y esto no es fácil de conseguir. Tendríamos que consumir cantidades importantes de alimentos, de cereales integrales, y cereales integrales no es el pan integral ni la galleta integral, sino alimentos que contengan toda su capita, ¿cierto? Cuando uno ve un pan blanco y un pan integral, la diferencia de eso no es las calorías, va a tener exactamente las mismas calorías, de 80 a 100 cada tajada, pero va a tener la diferencia en su fibra. La fibra va a tener, el pan integral va a tener todos los recubrimientos de ese cereal, no se le quita nada y por eso queda como con un flechito, y el blanco no va a tener nada de esta fibra. Que es importante que le recomendemos al paciente que consuma frutas y verduras. ¿Qué cantidad? De 5 porciones entre frutas y verduras al día, idealmente. Y una porción pues no es una uva, ¿cierto? Entonces es tratar de enseñar a ese paciente que consuma las cantidades adecuadas y que limite también las cantidades de carbohidratos. En el sodio no solamente está en la sal,
y no solamente es la restricción que le hacemos al paciente de que no consuma sal, sino que necesitamos que ese paciente no consuma grandes cantidades de paquetes, de embutidos, de enlatados, de salsas, de alimentos en salmuera, porque va a contener grandes cantidades de sodio. Entonces, ¿cuánto es un alimento con baja cantidad de sodio? Pues industrializado, un alimento que tenga menos de 120 miligramos de sodio por porción, y para poder educar al paciente en eso tiene que saber de etiquetas, porque las etiquetas muchas veces nos engañan, y cuando dice la cantidad de porciones por paquete, generalmente ese paquetico tiene 2 porciones o una porción y media, entonces también tenemos que mirar la porción que tengan los paquetes. Los ultraprocesados son alimentos que tienen más de 5 ingredientes distintos, y los 5 ingredientes que debe tener ese alimento industrializado, ultraprocesado y que no es bueno para la salud cardiovascular: azúcar, harinas refinadas, aceites vegetales, aditivos y sal, ¿cierto? Tienen alto contenido de azúcares y de grasas saturadas, así los vendan como fit o así los vendan como saludables. La participación de cada ingrediente va a estar relacionada con la aparición de su lista de ingredientes. Entonces, cuando dice ingredientes y su primer ingrediente dice azúcar, es que tienen más cantidad de azúcar que los otros ingredientes, y así van apareciendo según la cantidad que tengan, es cierto, en cantidad, en gramos. El etiquetado es importante y no es importante, porque pienso que debemos migrar a no consumir paquetes, a no aprender de etiquetado nutricional para no tener que consumir industrializados. Pero finalmente nuestra vida ahora está relacionada con la prontitud, y debemos aprender de etiquetado nutricional para poder enseñarle a nuestros pacientes qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí los colorantes, ¿cierto?, que parecen inofensivos en nuestros paquetes. Entonces encontramos colorantes como la tartrazina, el amarillo número 5, el rojo, el anaranjado, todos estos alimentos y colorantes, que son productos que se les echan a los industrializados, están relacionados con cánceres de todo tipo. Los preservativos y los aditivos como el sodio, la carragenina, el glutamato monosódico, que es un potencializador de sabor, es lo que nosotros llamamos sabor umami. No sé si ustedes han mirado los Doritos que tienen. Si ustedes voltean los Doritos y miran los ingredientes, tienen glutamato monosódico, y por eso es que hace que ese alimento sea tan rico de consumir y que nosotros consumamos en grandes cantidades. Si uno se abre un paquete de Doritos, finalmente se lo termina comiendo todo, ¿cierto? Es porque ese sabor crea adicción y es un estimulante también del sistema nervioso central. La regulación, en 2017 sacaron una regulación sobre el contenido de glutamato monosódico que debe tener los alimentos, pero en Colombia, desafortunadamente, nosotros no tenemos la cantidad de glutamato monosódico referenciada en el etiquetado, no sabemos cuánto glutamato monosódico le echan a nuestros alimentos. Aquí los antioxidantes en la enfermedad cardiovascular, como en todas las enfermedades, juegan un papel muy importante. Entonces, el zinc, el magnesio, la vitamina C, la vitamina E, todos los antioxidantes que conocemos. Pero entonces, cuando uno empieza a mirar realmente los relacionados con la enfermedad cardiovascular, encontramos los flavonoides como la quercetina, que está en los alimentos que comemos todos los días, en la cebolla, en la manzana, en el té, en el brócoli, ¿cierto? Son grandes fuentes de flavonoides, como la quercetina, que también la venden suplementada, pero que también la podemos consumir de manera natural. El tirosol está en el aceite de oliva, y aquí es muy importante mirar la calidad del aceite de oliva que estamos comprando o que estamos recomendando a nuestros pacientes, porque el aceite de oliva también tiene unas especificaciones. El aceite de oliva, si está muy viejito, ya perdió todos sus tirosoles. El aceite de oliva, si está sometido a la luz, ya también los perdió. Entonces es importante comprar un aceite de oliva que sea en empaque oscuro, idealmente en empaque de vidrio, y que sea extra virgen. Y bueno, los taninos del vino, que ya hablamos un poquito de ellos, y que hay que tener en cuenta que tiene resveratrol, pero que no podemos hacer recomendación de las 5 copas en los viernes. Entonces es importante, como para terminar, que la suma de todos los factores hacen que tengamos una protección de riesgo cardiovascular. No es una sola cosa, no es solamente comer pescado, no es solamente consumir aceite de oliva, sino que tenemos que tratar de tener una alimentación saludable basada en todo esto que les estoy contando. No hay que satanizar o idealizar los alimentos, todos tienen unas propiedades importantes. El azúcar incluso tiene unas indicaciones en algunas patologías o en recuperación nutricional o en los niños, y lo usamos de manera consciente y coordinada
a través de esa patología. Entonces no podemos decir que todo es malo, sino en las cantidades que lo consumimos. La industria, las modas alimentarias, la obesidad, el sedentarismo hacen mayor riesgo de obesidad. Ahora nos ataca la información que nos llega de redes sociales y que finalmente desinforma a los pacientes y los confunde para tomar sus decisiones al momento de alimentarse. La mejor dieta es la que uno es capaz de cumplir, la que uno es capaz de llevar, la que uno es capaz de sostener en el tiempo, porque de nada nos sirve que hagamos una dieta una semana y a la semana volvamos a tener un patrón de alimentación inadecuado. La dieta tiene que estar relacionada con el patrón de alimentación adecuado que uno sea capaz de cumplir en el tiempo. Y para eso hay un proceso de conciencia alimentaria que se debe seguir desde que estamos pequeños. Pues no todos tenemos una cultura alimentaria, pero sí es importante trabajar en ella todos los días y tratar de decidir qué queremos comer para poder saber qué queremos ser. Muchas gracias.